Un día cualquiera, más de 1.000 millones de automóviles circulan por las carreteras y ciudades de este planeta que llamamos Tierra. Algo inimaginable hace 100 años, aún para la fértil imaginación de Carl Benz y Henry Ford, pioneros de la industria del automóvil. En 1885, Carl Benz, en la pujante Alemania de finales del siglo XIX, diseñó y construyó lo que se considera el primer automóvil, el Benz Patent Motorwagen. Como dato curioso, este esfuerzo fue financiado por Bertha, la esposa de Carl, como parte de su dote matrimonial. Bajo las leyes de hoy día, Bertha hubiese sido dueña de la patente. Sin embargo, en esos tiempos, como mujer casada, no podía aplicar por ella. Por eso la patente aparece a nombre de su marido. Bertha jugaría un rol importante en estos primeros esfuerzos. La historia nos cuenta que la intrépida señora Benz manejó el vehículo, no está muy claro que sea a escondidas, en el primer viaje de larga distancia en automóvil, 106 kilómetros entre Mannheim y Pforzheim, para visitar a su madre. De ese viaje salieron las ideas de agregarle una caja de cambio para poder subir cuestas y pareciera que ella tuvo la idea de las zapatas para freno, al pedirle a un zapatero que clavara pedazos de cueros a los bloques de freno. Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, en 1893, Henry Ford comenzaba como un joven ingeniero en la Edison Illuminating Company, la compañía de Thomas Alva Edison, el inventor del bombillo, el fonógrafo y muchos otros artilugios que definirían la modernidad. En 1908, Henry Ford introdujo su famoso modelo T. Se vendía por $825, alrededor de $21.000 de hoy día. Y para cuando su producción cesó en 1927, se habían vendido un poco más de 15 millones de automóviles, la mayoría de color negro. Edison, con su bombilla eléctrica, destruyó el mercado original del petróleo de lámparas de queroseno. Ford y el automóvil le darían al petróleo una nueva vida larga y azarosa.